1986, voy a ir anotando algunos conceptos básicos aquí en la pizarra. En 1986, como ya habíamos mencionado, México suscribe el GATT, el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio. Este Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio no es un tratado de libre comercio, es un tratado multilateral que lo que establece es que más de 160 países en el mundo se comprometen a abrir sus fronteras, a liberar su economía. Entre otras cosas, una de las metas es eliminar aranceles a las importaciones, en la medida de lo posible. O sea, cada país se compromete a, primero, tomar una fotografía así de cómo está su situación arancelaria y luego irlos disminuyendo gradualmente. En este momento, los aranceles de México son los más bajos de la historia. Por precisamente la entrada en vigor del GATT. Hay una característica del GATT que es lo que detonó la firma de todos estos tratados de libre comercio. El GATT establece principios de no discriminación. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Bajo dos rubros, uno de los cuales se llama la nación más favorecida y otro que se llama el trato nacional, el GATT obliga a los países miembros a dos aspectos que les quiero compartir. El primero, nación más favorecida. El concepto de nación más favorecida significa que si tú eres miembro del GATT y le quieres dar un trato en aranceles mejor a otro integrante del GATT, automáticamente se lo tienes que dar a todos los demás. Eso es muy importante. Esto de la nación más favorecida quiere decir que si tú le das un trato distintivo, le das un trato mejor a uno de los miembros del GATT, hoy miembros de la OMC, ahí también quiero aclarar un punto. El GATT es un acuerdo multilateral y está vivo. En este momento se encuentra vigente. Es uno de los dos pilares de las dos columnas bajo las cuales trabaja la OMC. De repente he escuchado a personas que dicen que el GATT se convirtió en la OMC. Eso no es correcto. El GATT es una cosa, que es un tratado. La OMC es un organismo internacional. Si me permiten la comparación, digamos que el GATT es uno de los ordenamientos legales bajo los cuales funciona la Organización Mundial de Comercio. De hecho, hay dos principales. Uno es el GATT, que es el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, y el otro se llama el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, que se abrevia en inglés GATS, así como lo ven ustedes en pantalla. Muy bien. Entonces, cuidado, si alguien les llega a decir que el GATT se convirtió en la OMC, es incorrecto. El GATT es un tratado internacional, la OMC es un organismo internacional. Quiere decir que tiene personalidad jurídica, tiene una existencia física, si me permiten la expresión, tiene personal, tiene presupuesto, tiene todas las características de un organismo, ¿correcto? Es como la ONU, pero en materia de comercio. Y una de sus funciones es administrar los acuerdos como el GATT y el GATS. Bueno, entonces, si tú eres miembro de la OMC, tienes que obedecer el GATT. Y al obedecer el GATT, tienes que respetar este principio de la nación más favorecida. La nación más favorecida dice, si tú le das un beneficio a un miembro de la OMC, automáticamente se lo tienes que dar a todos los miembros de la OMC. Con una excepción, y ese es precisamente el punto al que quiero llegar con ustedes. Y es a donde van a ver de dónde nacieron los tratados. La excepción a este concepto de la nación más favorecida
La excepción la constituyen cuando tú celebras un tratado de libre comercio. O sea, si tú eres miembro de la OMC y por lo tanto te acoges a los principios del GATT, no le puedes dar un trato mejor a un país en particular por encima de los demás, a menos, dice el GATT, que hubiera celebrado una zona de libre comercio, un tratado de libre comercio con ese país. Y entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Ocurrió un fenómeno muy simpático. Resultó que la excepción se volvió regla. O sea, esta excepción de si tienes un tratado de libre comercio, entonces sí le puedes dar un trato mejor a un país por encima de todos los demás, se convirtió en la regla. Al grado de que en la actualidad todos los miembros de la OMC, sin excepción, todos los miembros de la OMC tienen firmados tratados de libre comercio entre sí. Todos los miembros de la OMC tienen tratados de libre comercio. Porque precisamente la única manera de salirse del concepto de nación más favorecida y de poder ser más selectivo en tu política comercial era celebrar un acuerdo de esta naturaleza. El último país del mundo, el que se tardó más en tener un tratado de libre comercio, fue Mongolia. Ese fue el que se tardó más, ese país fue el que más se tardó en celebrar un tratado de libre comercio. De ahí en fuera, todos los que somos miembros de la OMC tenemos tratados de libre comercio. Todos. La excepción se volvió la regla. Entonces, esta explicación que les estoy dando ahorita nos puede ilustrar también un poquito por qué México en la década de los 90, es decir, ya con el GATT funcionando, ¿por qué México en la década de los 90 de repente tuvo una explosión de celebración de tratados? Y les voy a enseñar algo que estimo puede ser importante para que ustedes lo conozcan. Fíjense. Les voy a, bueno, primero nada más, para terminar con este apunte que les acabo de hacer en pantalla, agregaría yo otro detalle importante que deben de conocer. Este concepto de el trato nacional. Esto es otro rollo. El trato nacional consiste en que no le puedes dar un trato menos favorable a un extranjero del que recibe un connacional tuyo. O sea, tú no puedes a un producto extranjero, no le puedes crear disposiciones o ponerle trabas adicionales a las trabas naturales que debería tener ese mismo producto si lo fabricara un connacional tuyo, alguien de tu mismo país. ¿Sí nos vamos entendiendo? Pero ese de trato nacional, déjenmelo tantito a un lado y vamos a centrarnos en el tema de la nación más favorecida. Se llama la cláusula de la nación más favorecida. Muchas veces se la van a encontrar simplemente con el texto NMF, así la van a encontrar, ¿no? La tasa NMF, nación más favorecida. En nuestro caso, ¿cuál es la tasa de arancel de nación más favorecida? Es la que está contenida dentro de la LIGIE, o sea, la de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. No todos los países del mundo somos iguales en la administración de esto, y esto es algo que les quiero compartir.